Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Acción de gracias. Se acerca el día. ¿Qué celebramos el Día de Acción de Gracias? La mayoría de las personas, lamentablemente, no saben por qué estar agradecidos, ni con quién estar agradecidos. A veces no saben expresar su agradecimiento. Algunos solo lo celebran por hacer un buen banquete, una buena cena. Hay quienes les llaman inclusive el día del turkey, el día del pavo, ¿no? Pero en realidad no saben que es el Día de Acción de Gracias. Históricamente, desde 1621, el Día de Acción de Gracias ha sido una celebración por la cosecha y otras bendiciones del año anterior. Es la primera fiesta por los colonos ingleses de Plymouth y el pueblo de Wampanoag, entre Rhode Island y Massachusetts. Ahí es donde se inició en 1621. Ahora surge una pregunta. ¿Debemos los cristianos celebrar acción de gracias? La palabra de Dios nos enseña en varios pasajes de la misma escritura, de la misma palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, a ser agradecidos. Y nos enseña principalmente con quién estar agradecidos. Con nuestro Dios. Así que la respuesta es sí. Como cristianos es bueno juntarnos con la familia, no únicamente una vez al año para darle gracias, pero si hay que hacerlo este día, hay que hacerlo por todas las bendiciones que Dios nos ha dado en ese año. Eso es lo que nosotros debemos hacer, agradecer por tantas bendiciones. Si tú te pones a pensar desde ahorita, desde que inició enero, o desde el mismo Acción de Gracias del año pasado hasta ahora, te darás cuenta que hay mucho por qué agradecer. Acciones de gracia, acción de gracias. Dice el verso 1 y 2 de este salmo: canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Yahvé con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. Este salmo de David, como muchos otros salmos, así como varias citas de la palabra de Dios, nos instruyen a ser agradecidos con Dios. Y el agradecimiento, por lo regular, siempre va a ir ligado al gozo, a la alegría, a la alabanza, porque estamos sumamente agradecidos con nuestro Dios, a la oración, a la comunión con Dios. Esto es una bendición enorme. Pablo nos habla de la alegría, la oración y la acción de gracias en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Y luego nos dice, nos da una orden, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Damos gracias a Dios y estemos contentos con Dios, alegres con Dios, porque ahora tenemos comunión con Él. Podemos hablar con Dios, podemos escuchar su palabra o su voz a través de la bendita palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros es estar empapados e ir todos los días y decirle: Señor, ¿qué me quieres decir?
¿Cuánto tiempo pasas en tu celular y cuánto tiempo pasas estudiando la palabra de Dios? No hay excusa. No la hay. Es maravilloso lo que nosotros tenemos, lo que tú y yo tenemos. Debemos de valorarlo, somos bienaventurados de estar en Él y que Él esté en nosotros. El misterio oculto de todos los tiempos, dice, Cristo en ustedes. ¡Qué bendición! Es por eso que como cristianos cantamos alegres a Dios, servimos al Señor con alegría. Decía Pablo, si me quedo, es por ustedes, es porque tengo chamba que hacer para el Señor. Esa es mi única razón, la cual me detiene a estar aquí en la tierra, por la cual estoy así entredicho si me voy o si me quedo, aunque no depende de uno, obviamente depende de Dios. Pero decía, si me van a escoger, para mí es muchísimo mejor estar allá. Ahora, obviamente ellos, imagínate, Pablo había visto al mismo Cristo resucitado por 3 años y medio. Cristo estuvo viniendo, apareciéndose, instruyéndole, por eso es el último apóstol. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Para ellos no había ninguna duda, ellos te podían decir, yo lo vi. Y nosotros es por fe, pero deberíamos de decir, caramba, si la palabra me lo dice, yo lo creo. Que estar con el Señor es muchísimo mejor, y si no, mientras le sirvo al Señor con alegría. Venimos ante su presencia con regocijo. Filipenses 4:6 dice Pablo, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios. O sea, ve, platica con Dios, dice Pablo, habla con Dios, ábrele tu corazón al Señor en toda oración y ruego, y con acción de gracias, dale gracias. No importa por lo que estés pasando, tú dale gracias a Dios. El apóstol Pablo vuelve a usar la oración, la relación con Dios y la acción de gracias. Y la palabra dice que esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y sabemos de antemano por la misma palabra que su voluntad es agradable y es perfecta. De cualquier forma salimos ganando, es una bendición. David escribió en el Salmo 28:7, otro de los salmos de David, dice, Yahvé es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Hay unas versiones que dice, y con mi cántico le daré gracias. Qué hermoso es la acción de gracias cuando nosotros sabemos llevarla a cabo. El verso 3 nos dice aquí del Salmo 100, reconozcan que Yahvé es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Me encanta cómo nos instruye la palabra de Dios, cómo nos corrige y cómo va transformando nuestra vida cuando nosotros le prestamos atención. El ser humano batalla con este versículo por su orgullo. El ser humano por naturaleza es orgulloso y no quiere nada con Dios. Muchos ni siquiera reconocen a Dios, no creen en Dios. Y al no creer en Dios, obviamente que ellos no creen que Él nos hizo, ¿verdad? Si no existe, fuimos unos renacuajitos que fuimos evolucionando hasta llegar a lo que somos hoy. Esa es la creencia que tiene el ser humano. El ser humano va en un declive, tratando de ser sabios, se hacen necios, o sea, tontos. El ser humano por su orgullo batalla con esta gran verdad.
¿Cuál? Reconozcan que Yahvé es Dios. Reconoce que Él es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto es una gran verdad. Y esto es una orden, no es una sugerencia. Reconoce que Yahvé es Dios y que Él te hizo y no tú a ti mismo. Eso es lo que está diciendo. El hombre quiere ser Dios, no se da cuenta que lo que tenemos ni siquiera nos pertenece, ni el aire que respiramos. Que aunque el ser humano no crea en Dios, todo lo que tiene es gracias a Dios. Aunque cruja los dientes, aunque se enoje ahorita el que esté oyendo. Yo no sé por qué se enojan tanto con un ser que según ellos no existe, pero se enojan. El ser humano siempre saca a Dios de su vida sintiéndose Dios el mismo. ¿Sí te has fijado que la mayoría, cuando ves los debates de los ateos, cómo se encolerizan los ateos? O sea, es como un odio que tienen hacia Dios. Ellos dicen no creer en Dios, pero en realidad están encolerizados contra Dios. Velos y analiza. Cada debate que veas, tú nunca ves a uno de ellos sonriendo, platicando realmente, llevando a cabo una charla. No, es como si algo los poseyera, los canijos. Por eso les digo que aunque crujan los dientes, todo se lo debemos a Dios. El hombre quiere ser Dios, diciendo yo soy el arquitecto, el constructor de mi vida, o como se dijera originalmente por Amado Nervo, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Todo esto fue a mi manera. Muy bonita canción. Pero todo se hizo a su manera. Yahvé es Dios, todo lo que tenemos, todo corre por cuenta de Dios, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Nosotros lo creemos, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. ¿Qué tan difícil es creer esta gran verdad? Yo no lo puedo entender. Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Qué es más difícil creer? Esto que estamos leyendo aquí en su bendita palabra, o que de la nada surgió un Big Bang. Cuando de la nada no sale nada. La nada no puede dar nada. Ponte a pensar en qué se necesita más fe. ¿Te fijas cómo tratando de hacerse sabios se hacen necios? Ya todo, hasta el mismo científico sabe que detrás de una causa tiene que haber un causante. Tuvo que haber el comienzo de algo que hizo el universo. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Haya expansión en medio de las aguas, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, etcétera, etcétera. En Génesis 1:21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género,
y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Así es, querramos o no, esta es una gran verdad. Ese es el Dios que servimos con alegría. Ese es el Dios con el cual venimos ante Él, delante de su presencia, con regocijo. El ser humano saca a Dios de su vida para no rendir cuenta a nadie y darle rienda suelta a su inmoralidad. Esa es la verdad, para que no haya, según Él, nada que lo pueda frenar. Y lamentablemente todos esos ateos ahorita, en el lugar de tormento, se les quitó lo ateo. Pero aunque diga que no hay Dios, Dios sigue siendo Dios. Escribió el rey David: reconozcan que Yahvé es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Independientemente de cuál sea tu cosmovisión, nadie puede escapar de esta gran verdad. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y como escribiera el apóstol Pablo, que dijeron algunos de los poetas de su tiempo: en Él vivimos, somos y nos movemos. Todo le pertenece a nuestro Dios. Por eso damos gracias a nuestro Dios. Porque nuestra vida está dirigida y gobernada por Él. Por nadie más que Él. Aunque este mundo caído no tiene un motivo correcto para celebrar el día de acción de gracias, nosotros sí, hermanos. Tenemos mucho por qué agradecer. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice David. Simple y sencillamente ahora pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. El apóstol Juan en su evangelio, en el primer capítulo, en los versos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos creación de Dios, ahora somos hijos de Dios. Es una mentira cuando dicen: es que todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios, pero solo los que le recibieron, los que creen en su nombre, a eso les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Los cuales no son engendrados ya ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva creación. Y eso somos tú y yo. Simplemente por esto podemos agradecer tanto a Dios. Ahora a través de Cristo somos hijos de Dios. Ahora tenemos la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Acción de gracias. Dice el verso 4: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. David está describiendo al pueblo de Dios en todo el mundo, en toda la tierra. Por eso así inicia, ¿verdad? Cuando arranca cantando prácticamente David en este salmo, ¿no? Dice: habitantes de toda la tierra. Está hablando del pueblo de Dios. Ahora está hablando ya de sus hijos, entrando por las puertas y por los atrios del templo. A medida que el pueblo de Dios se acerca, debemos hacerlo con acción de gracias, reconociendo cuánto ha hecho Dios por nosotros.
Damos gracias a Dios porque ahora somos pueblo de Dios, hijo de Dios, ciudadanos del cielo. Así lo cantamos hace rato. Luego añade David y dice: por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre. Alaba públicamente a Dios. Y cuando vengas a la casa de Dios, agradece que tengas tal privilegio. Y cuando entres por sus atrios, por esas puertas, regocíjate. La Biblia nos enseña que la acción de gracias involucra a todo el pueblo de Dios. Las acciones de gracias y la alabanza se mezclan cuando el pueblo de Dios está agradecido y bendice el nombre del Señor. Por eso dice David: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, se dice a sí mismo, y no olvides ninguno de sus beneficios. No se te olvide lo que Cristo ha hecho por ti. Bendice alma mía al Señor. Las puertas de los cielos, los atrios del santuario se abren y su iglesia queda cara a cara delante de su Dios y se entabla una relación con Él. Gracias, Cristo. En Hebreos 10:19 leemos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Bajo el nuevo pacto se abren las puertas y los atrios, incluso el camino al lugar santísimo es abierto. Aquel velo se rasgó en dos. Y ahora, a través de la sangre del nuevo pacto de Cristo, lo que Él ha hecho, de que no olvides ninguno de sus beneficios, ahora tú y yo podemos entrar. Si nosotros podemos entender eso, nos deshacemos en alabanza y adoración a nuestro Dios, fijando nuestra vista en Él y dándole gloria y honra por siempre. Él no es un Dios que está distante. Él no está lejos, hermanos. Él no es un Dios hecho por manos humanas. Él no es un Dios que ha sido inventado por nuestra imaginación. Él no es un Dios que se hace el sordo a aquellos que lo llaman. Él es un Dios que por su gracia abundante hizo un camino para nosotros los pecadores a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esta salvación no solo nos hizo justos de nuevo, sino que también nos reconcilió en comunión con Él. Y es por eso que desde ahora podemos estar delante de su presencia, lo que nunca nadie puede estar, porque Él es santo, santo, santo. Este es el Dios que adoramos, este es el Dios que servimos, este es el Dios a quien agradecemos. Y su palabra nos enseña en Efesios 5, 19 y 20, dice: hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Alabémosle, adorémosle, gocémonos, démosle gracias. Y más ahora que se acerca esta fecha, ponte a pensar todo lo que Dios ha hecho por ti y cómo has llegado hasta aquí. Bendito sea su nombre, que pueda en todo momento nuestra alma decirle al Señor: bendice, alma mía, al Señor. No hay nada que se compare con el Señor, nada.
Nada puede compararse al Señor. Acción de gracias. El verso 5 dice, porque Yahvé es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yahvé es bueno, para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios por lo que Cristo ha logrado en esa cruz. Hoy lo cantábamos también, al contemplar tu obra en la cruz. Tanto amor derramado, y todo ¿por quién? Por nosotros, por ti, por mí. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios porque se humilló a sí mismo para rescatarnos de nuestra depravación. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El agradecimiento y la alabanza es en reconocimiento a la bondad, el favor y la misericordia de Dios. Dios es bueno en sus planes. Dios es bueno en su gracia. Dios es bueno en su perdón. Dios es bueno en su pacto. Dios es bueno en todos los aspectos de su ser. Él es un Dios que nos invita a una comunión plena con Él. Él siempre ha tomado la iniciativa. Una comunión plena que llega a la vida eterna. Bendito sea su nombre. Él es un Dios al que podemos orar y confiar con toda certeza. No solo que nos escucha, sino que también está íntimamente involucrado con cada aspecto de nuestras vidas. Gracias, Señor. Por eso nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto significa que en tiempos de prosperidad, Dios está allí. Que en tiempos de pobreza, Dios está allí. Que en tiempos de salud Él está allí, en tiempos de enfermedad Él está allí. Y nosotros deberíamos de decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él está conmigo y por eso damos gracias a Dios. Su verdad es por todas las generaciones. Damos gracias a Dios porque esta comunión depende totalmente de su gracia, depende totalmente de Dios. En Tito 3:4-7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea, su amor, su misericordia, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias a Dios. Su verdad es por todas las generaciones. John Newton, el ex comerciante de esclavos y famoso escritor de himnos, escribió Sublime Gracia. Y él dice, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Lo más importante, lo más maravilloso y lo más milagroso que tú y yo podamos ver aquí en la tierra es al ser humano ser perdonado, ser redimido y ser transformado. Eso es maravilloso. En Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión
de los pecados. Gracias, Cristo. El breve salmo termina con la infinita misericordia y verdad de Dios. Estas son razones eternas para dar gracias y alabar a Dios. Mientras seamos receptores de misericordia, debemos ser dadores de acción de gracias. Colosenses 1, 12 al 14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si te fijas, todo va ligado y todo va a lo que hizo Cristo por nosotros. Todo va ligado a la eternidad. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Por eso nos debemos gozar y estar alegres y darle gracias. No dejes de dar gracias. Sea agradecido con Dios por todas sus bendiciones. Sea agradecido con Cristo por una salvación tan grande, como escribe el salmista en el Salmo 75:1, cuando dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Cercano está tu nombre. ¿A qué se refiere el salmista? Se refiere a la maravillosa presencia de Dios en nosotros, con nosotros, día a día. Si tú no estás escuchando a Dios, es porque no quieres. Gracias te damos, Señor, gracias te damos. El pastor Charles Spurgeon, gran predicador de finales del siglo XIX, él escribe y dice: la cercanía a Dios trae semejanza a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios se verá en ti. Bendito sea Dios. Expresemos nuestro agradecimiento al Señor por todo lo que tenemos y por su cercanía, que hace que todo lo que tenemos sea agradable y disfrutable. ¿Cuántos disfrutan al Señor? Amén. Es algo maravilloso, aún en tiempos difíciles. Puedes ir y recostarte y saber que Dios está ahí contigo. Mira lo que escribió el escritor de la carta a los Hebreos en Hebreos 12:28. Exactamente lo mismo que hemos leído en los Salmos y hemos leído de Pablo y hemos leído de los demás. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es el mismo escritor de Hebreos como diciendo: no olvides ninguno de sus beneficios. No es poca cosa lo que Cristo te ha dado. Imagínate así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, pues tengamos gratitud, dice. Y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Gracias, Señor, principalmente este día de acción de gracias. Ponte a pensar todo lo que Dios tiene para ti. Y obviamente a cada momento de cada día que pasa, dile: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre. Pues Dios es grande, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones.
Esto es acción de gracias.